Estadísticas engañosas. Por Thomas Sowell. Publicado el 5 de septiembre de 2016. Mark Twain dijo que había 3 tipos de mentiras: mentiras, malditas mentiras y estadísticas. Dado que este es un año electoral, podemos esperar escuchar muchos de los 3 tipos. Incluso si las estadísticas en sí son absolutamente precisas, las palabras que describen lo que están midiendo pueden ser muy engañosas. Las estadísticas de ingresos de los hogares son un ejemplo obvio. Cuando escuchamos cuanto más ingresos gana el 20% superior de los hogares, en comparación con el 20% inferior de los hogares, generalmente se omite un hecho clave. Hay millones más de personas en el 20% superior de los hogares que en el 20% inferior de los hogares. El número de hogares es el mismo, pero el número de personas en esos hogares es muy diferente. En 2002, había 40 millones de personas en el 20% inferior de los hogares y 69 millones de personas en el 20% superior. Un poco más de la mitad de los hogares en el 20% inferior no tienen a nadie trabajando. Por lo general, no obtienes muchos ingresos por no hacer nada. En 2010, había más personas trabajando a tiempo completo en el 5% superior de los hogares que en el 20% inferior. Las estadísticas de ingresos de los hogares pueden ser muy engañosas en otros aspectos. El número de personas por hogar es diferente entre diferentes grupos raciales o étnicos, así como de un nivel de ingresos a otro, y es diferente de un periodo de tiempo a otro. El número de personas por hogar estadounidense ha disminuido a lo largo de los años. Cuando compara los ingresos familiares de un año en el que había 6 personas por hogar con un año posterior en el que había 4 personas por hogar, está comparando manzanas y naranjas. Incluso si el ingreso por persona aumentara un 25% entre esos 2 años, las estadísticas del ingreso familiar promedio, sin embargo, mostrarán una disminución. Cuando el ingreso de 4 personas aumenta un 25%, esto significa que 4 personas ahora obtienen el mismo ingreso que 5 personas obtuvieron en un momento anterior. Pero no tanto como 6 personas hicieron antes. Por lo tanto, las estadísticas de ingresos de los hogares pueden mostrar un declive económico, incluso cuando el ingreso per cápita ha aumentado. ¿Por qué tanta gente en los medios, en el mundo académico y en la política usa estadísticas de ingresos familiares, cuando el número de personas por hogar puede variar tanto, mientras que las estadísticas de ingresos individuales siempre significan el ingreso promedio de una persona? Aunque las estadísticas de ingresos individuales pueden dar una imagen más real, no todos hacen de la verdad su máxima prioridad. Las noticias alarmantes de que los ingresos de los hogares no han aumentado o de hecho han disminuido son noticias más emocionantes para los medios de comunicación o para los alarmistas en la academia o en la política. Una noticia tan alarmante puede atraer a una mayor audiencia de los medios y puede justificar una expansión de los programas gubernamentales queridos por los académicos de izquierda o por los políticos que solo quieren más poder para repartir obsequios y obtener más votos de los beneficiarios. Incluso las estadísticas de ingresos individuales tienen problemas cuando agrupan tipos de ingresos muy diferentes, como suele ser el caso. Los ingresos por salario son muy diferentes de los ingresos por ganancias de capital. Un salario generalmente se gana y se paga en el mismo año. Las ganancias de capital recibidas en un año determinado pueden pagarse por el valor acumulado durante varios años. Si pagó 100,000 pesos por una casa o un negocio en el pasado y luego lo vendió 20 años después por 300,000 pesos, ganó 200,000 pesos al año cuando lo vendió o 10,000 pesos al año durante 20 años. En las estadísticas de ingresos, su ingreso se registrará igual que el de alguien con un salario de 200,000 pesos al año. ¿Qué diferencia hace eso? Hace una gran diferencia cuando la mayoría de los ingresos bajos y moderados provienen de salarios, mientras que es más probable que los ingresos en los tramos más altos sean principalmente ganancias de capital, ya sea de la venta de casas o negocios, o de recibir una herencia, canjear opciones sobre acciones o algunas otras formas de ganancias de capital.
Esto significa que las estadísticas sobre las desigualdades de ingresos a menudo comparan ganancias multianuales altas con ganancias anuales más bajas, es decir, comparan manzanas y naranjas. Tales distorsiones estadísticas se analizan con más detalle en mi libro Riqueza, Pobreza y Política. En un año electoral, podría valer la pena echarle un vistazo.